Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia. Es lunes 27 de abril del año 2020. Ayer fue ese día en el que se dejó salir a los jóvenes, a los más pequeños, acompañados de padres, esas normas que marcaba la policía que decían 1 metro o 1 kilómetro, solo una hora y solo con un adulto. Decían los 3 unos. Y mucha gente pues se llevó luego las manos a la cabeza por las imágenes de, ¡ay, había grupos, había gente! Y otros muchos también recordaban, han salido posiblemente cientos de miles de personas haciéndolo todo muy bien. Y unas pocas, como siempre, no lo han hecho tan bien. No por ello quiere decir que todos lo hayan hecho mal, ni quiere decir que estemos ante una sociedad de locos irresponsables. En el caso de que lo estuviéramos, quizá no somos locos irresponsables desde el 26 de abril de 2020. Podemos serlo desde hace muchos más años. Hemos tenido muchas elecciones y hemos ido los millones de españoles a votar y no siempre votamos a lo mejor a los mejores representantes. Hay una frase que todos habrán oído: tenemos los políticos que nos merecemos. Bueno, si damos por hecho que la sociedad comete todo tipo de errores y tropelías constantemente y que tiene incluso una tendencia natural a veces a saltarse las normas de manera injustificada y otras veces a saltárselas porque las normas también pueden tener casi hasta una naturaleza que se podría denominar como de manifiestamente injusta o excesivamente dura, pues también tiene una lógica en esa búsqueda y ansia de libertad del ser humano. En cualquier caso, habrá debate, hablaremos de esto, hablaremos de más cosas, hay mucha información, un fin de semana siempre deja información. Recordarles a todos que el buen tiempo parece que se acerca, que estamos en la semana última del mes de abril, pero que es la semana de la Feria de Abril, por lo tanto, en la medida de lo posible, yo les recomiendo que busquen también en sus reproductores musicales y escuchen sevillanas. Es una música muy alegre, que creo que no viene nada mal en una época compleja, también para mantener pues, un poco el alma, el espíritu con cierta alegría, que siempre es positivo para el ser humano, ¿no? Para nuestro estar, para nuestro sentir. Y bueno, pues yo creo que además de una manera incluso física, nos ayuda mucho intentar buscar antídotos pues contra el aburrimiento, la desesperación, el cansancio, eso que muchos, pues ya con este mes y medio de confinamiento, arresto domiciliario, encierro voluntario, llámenlo como quieran, empiezan a sentir. Hoy tenemos a Ramón Sentís, abogado, cónsul de Polonia en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, José, a ti y a todos tus oyentes. Pues ¿Cómo estás? seguimos confinados. Bueno, tengo días buenos y tengo días malos. Tengo días buenos, pues porque me acompaña mi familia y me aguantan todos mis malos humores, y a veces tengo días malos, sobre todo por las informaciones que recibo de redes sociales, los periódicos que leo, porque básicamente las televisiones son infumables a todos los niveles porque no tienen ningún tipo de objetividad, claro. También nos acompaña en este 27 de abril, en este lunes, el doctor Ricardo Yaya, oncólogo en la Fundación Ivo. Doctor Yaya, muy buenas tardes. No le oímos. Ha cogido unos cascos de piloto, pero igual es que no funcionan. Aunque he de decirle que los que nos sigan por YouTube, queda muy bien que alguien lleve cascos de verdad, estos de piloto, con el pinganillo este largo y todo, o de realizador de televisión, los que controlan detrás de las cámaras. No sé si me oyes ahora mejor. Ahora, ¿cómo está usted? Bien, yo estoy muy bien, afortunadamente, mi familia también, y bueno, pues cuidando a los pacientes en el IVO. Ya sabes que hemos establecido, te lo conté el otro día, una serie de protocolos que se están cumpliendo a la perfección, y lo cierto es que la situación en nuestro hospital está siendo muy favorable. Doctor Yaya, un par de preguntas rápidas. ¿Ha trabajado hoy y por eso los que nos ven por YouTube ven que usted va de chaqueta corbata? ¿O ha tenido, o todos los días, aunque esté en casa, se pone chaqueta y corbata, lo cual a mí me haría mucha ilusión? ¿O ha dicho, para estar en Es la tarde en Valencia, como si fuera la radio, me pongo de chaqueta y corbata? Pues todos esos motivos son correctos. Habitualmente en casa no estoy con corbata, claro, me la quito al llegar, pero sí que es cierto que vengo de trabajar, luego me voy a trabajar otra vez, y ahora pues iba a estar con vosotros y me ha parecido perfecto. Y veo además que ha hecho algo que mucha gente está haciendo, sobre todo la más joven y atrevida, que es, ya que no haya un peluquerías, la gente se rapa la cabeza. Y veo que usted lleva también
Bueno, no, esto es de mis tiempos del servicio militar. Yo descubrí que raparse la cabeza era extraordinariamente cómodo cuando al llegar al cuartel de Rabasa en Alicante me pasaron la máquina. Descubrí que era maravilloso y desde entonces lo hago con mucha frecuencia. Además, ahora que estoy perdiendo el pelo desde hace unos cuantos años, pues la verdad es que es extraordinariamente cómodo. Bueno, y empezamos este programa en este lunes 27 de abril con una entrevista de gran nivel. En la semana pasada, el jueves, hablamos con Javier Benítez, algunos lo recordarán, asesor científico de la Fundación Quaes, que nos explicaba que iba a haber un webinar, una reunión virtual, ya saben que es eso que hoy en día tanto se utiliza, ya existían, pero ahora por motivos obvios, que organizaba la cátedra de la Fundación Quaes en la Universidad Politécnica de Valencia y llevaba por título Desafío COVID-19, ¿hacia dónde nos dirigimos? Lo que para mí es un auténtico honor es poder saludar al presidente de la Fundación Quaes, don César Nombela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, para mí es un placer también estar con ustedes. Yo lo primero, con toda sinceridad, iba a preguntar cómo fue y cómo se desarrolló, pero conociendo poco, la verdad, no soy un biógrafo suyo, pero conociendo un poco su currículum, a mí me apetece preguntarle, y si nos puede contestar o nos puede dar alguna luz, siempre será positivo. ¿Es científico, microbiólogo, ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo cual es, yo creo, algo que demuestra una gran categoría, un gran nivel, etcétera? Rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. ¿Cómo valora un poco esta situación en la que estamos, todo esto que está ocurriendo en torno al COVID-19? Estamos en una situación, no porque pudiera ser factible, porque muchos habían trazado este escenario, emergencia de un virus, y además en China, lo ponían en China. El escenario estaba trazado, pero no porque estuviera trazado deja de ser menos impactante y menos reflejo de que el ser humano todavía es muy vulnerable, la humanidad lo es, y de repente nuestros esquemas se nos pueden, no digo venir abajo, pero sí mandar un serio aviso de que este tipo de situaciones pueden ocurrir. Dicho esto, pues efectivamente llevamos 5 meses prácticamente de existencia de un virus que apareció en la China, en unas condiciones en que estaba de alguna manera previsto que pudieran aparecer cosas así, pero que se ha revelado como extraordinariamente contagioso y con unas pautas de producción de enfermedad que también impactan muchísimo, porque fundamentalmente es muy contagioso, puede desde producir un cuadro totalmente asintomático, es decir, no existe el cuadro, no se nota nada, hasta afectar gravemente a algunas personas, especialmente de edades avanzadas, pero no solamente eso, y producir la muerte. Y la humanidad lleva, pues esos 5 meses, yo creo que los chinos no declararon al principio exactamente lo que ocurría, tratando de entender esta gente, los médicos tratando de atender a los enfermos, los científicos entendiendo y tratando de entender todos los detalles del virus y la sociedad como tal tratando de hacer frente a unas condiciones que realmente se revelan como extraordinariamente graves desde el punto de vista social, económico, etcétera, etcétera. Eso sería un poco un resumen, luego podemos detallar algunos aspectos más de qué es lo que pasa y a dónde nos dirigimos. Bueno, pues yo creo que un magnífico resumen. He de reconocer que en parte pues preocupa, pero creo que es bueno, y esto también ha sido un debate que se ha generado a raíz de esa apertura ayer de espacios públicos para los niños, que algunos ya dicen, ahora, claro, porque esto parece que nunca se podía decir, que nos hablen como adultos, que nos digan las cosas tal y como son. Y si son graves, mejor tener miedo, gravedad, preocupación. Y si luego todo va mejor, fenomenal, ¿no? Es lo de apretar y luego soltar, que primero decir, no pasa nada, no pasa nada. Y la frase que ya tan repetida, esto es una gripe, esto solo afecta a mayores, porque al final es como tantos ahora empiezan a darse cuenta, tratarnos como a niños, a menores, en ese engaño, eso que suele llamar de mentira piadosa, que al final nos puede llevar, pues, yo creo, a situaciones de caos y de confusión, y a veces también, que es muy, yo creo, muy negativo, de frustración personal. ¿Cómo fue ese webinar en el que participaban
pues desde usted mismo como catedrático de microbiología y como presidente de la Fundación CUAES, Alexandra Alexandrova, que es responsable de clínicas biomédicas de Ascires, Antoni Mantilla, que es especialista en neurogenética, etcétera, y teníamos también al profesor Benítez, que hablamos con él la semana pasada, que estaba de moderador. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron esas ideas que se pusieron en torno a la mesa, digamos, a ese webinar? Fue una experiencia muy buena porque intervinimos varios, la moderación a cargo de Javier Benítez, y pudimos aportar cada uno una visión, haciendo el esfuerzo de síntesis para presentar una visión lo más completa posible. Nos adentramos, en primer lugar, cómo ha surgido esto, cómo surge, qué es lo que sabemos, porque es que resulta que los científicos al mes o cosas así, en concreto el 10 de enero, cuando la emergencia China la había declarado en diciembre, probablemente es de noviembre o un poco anterior, pero en el mes de enero ya se conoce el genoma del virus, es decir, la secuencia completa de los casi 30.000 bases que tiene el RNA, el ácido ribonucleico monocatenario, que es su material genético. Eso es mucho, eso es como decir, ya le hemos sacado las tripas al virus, conocemos todo su interior. ¿Podemos sacar muchas conclusiones? Pues algunas muy claras. Primero, que es un coronavirus y que sabíamos que hay un reservorio en el murciélago, que probablemente ha emergido a través de un reservorio que todavía no sabemos cuál, y ha dado el salto a la especie humana y se ha adaptado. ¿Podemos encontrar en esa secuencia esos detalles? Podemos encontrar algunos cambios con respecto a otros coronavirus, pero la verdad es que lo gravísima de su capacidad de contagio sí que nos impactó y nos sorprendió. Eso sí, desde el momento en que tenemos el genoma, podemos hacer esa famosa detección por lo que se llama la PCR, ese test genético que detecta si hay o no hay virus en la secreción nasal de las personas a las que se les trae una muestra, y con eso pues hemos sabido ya, tenemos una imagen de más de 9.000 estirpes secuenciadas en todo el mundo. Las primeras secuenciadas en España, por cierto, lo fueron en Valencia, pero están en bases de datos accesibles a todo el mundo. ¿Es eso información? Muchísima, pero es suficiente para poder tratar, para poder entender mejor la enfermedad y diagnosticar. Bueno, pues ahí arrastramos limitaciones. Resulta que tenemos efectivamente capacidad de decir el virus está aquí en esta persona y no está en esta otra. Eso es verdad. Pero, ¿cómo tratar a este enfermo? Y los clínicos que se han tenido que enfrentar con esto, primero los chinos y después los españoles, los valencianos, los italianos y todo el mundo, cómo tratar a estos enfermos, porque tenemos un virus nuevo, no tenemos tratamientos aprobados para este virus. ¿Qué han hecho? Pues echar mano de tratamientos que había ya establecidos para otros virus o para otros agentes infecciosos y administrarlos pues como uso compasivo o como uso empírico, porque no había otra cosa. Y claro, llevamos 4 meses o 5 meses probando tratamientos. Famosa historia de la cloroquina, que es un antipalúdico. Yo, que soy hijo de un médico rural, mi padre, que en paz descanse, falleció ya hace muchos años, pero ejercía como médico rural en un pueblo de Toledo, Sí, yo nací, sí. pues en los años 40, en los años 50, en los años 60, ya recetaba cloroquina, porque entonces en España el paludismo era un problema. Y bueno, pues ahora se ha rescatado este fármaco que apenas se usaba para algunos procesos alérgicos o para alguien que viajaba a zonas de paludismo endémico, y de repente se ha puesto de moda. ¿Es seguro que es el indicado? No lo sabemos. Lo mismo que es seguro que es el indicado los antivíricos que se emplean contra el HIV que produce SIDA o contra la hepatitis C, tampoco lo sabemos, pero se están utilizando. Y en paralelo se están haciendo un sinfín de ensayos clínicos más reglados, porque ahora enfermos hay todos los que se quieran, con los Claro. que lo Y se aceptan. va probando, ¿no? Digamos que se está haciendo constantemente testeos, pruebas, viendo a ver cómo Claro. reaccionan.
No, pero los ensayos clínicos son un paso más, no ya decir voy a tratar a este enfermo porque no tengo otra cosa y a ver si se cura y a veces curarlo, sino decir vamos a hacer un ensayo reglado para demostrar que el que tiene este mejora y el que no lo tiene o tiene otra cosa a lo mejor mejora menos o no mejora. Esos son los ensayos clínicos, 300 en todo el mundo, en marcha. ¿Resultados? Pues pronto los tendremos, pero todavía hay que esperar. ¿Y qué pasa con los test de diagnóstico? Pues pasa lo mismo. La famosa PCR se está haciendo, es una prueba que requiere un tiempo, que requiere 3 horas. Muchas empresas están poniendo a punto reactivos kits para esta PCR. De hecho, en Valencia el Sistema Genómico lo está haciendo también. Y realmente con esta PCR pues se puede detectar el virus, pero ¿podemos detectar anticuerpos o no? Hay una polémica enorme con los test serológicos que habrán oído, polémica en el sentido de si encontramos anticuerpos frente al virus en estas personas, sabemos que lo han padecido, sabemos que han estado expuestos, podemos saber un poco incluso la evolución de ese proceso porque algunos darán positivo ya con anticuerpos en la última fase de tener el virus y otros lo darán después. También recorrimos ese aspecto y lo analizamos críticamente. Luego también se analizó todo lo que es el diagnóstico por imagen, porque es lo primero que echaron mano los médicos chinos cuando no tenían ni la posibilidad de detectar el genoma del virus, tuvieron que echar mano de las imágenes para ver esas neumonías bilaterales, para ver el grado de afectación que tenían y también se trató a fondo en este seminario. Y luego pues cerramos con las perspectivas especialmente en relación con estos ensayos clínicos y sobre todo con la posibilidad de disponer de vacunas. En este sentido también asistimos a una situación inédita para la humanidad. Hasta hace poco decíamos una vacuna, bueno, pues hay que estudiar qué antígenos vamos a incorporar, cómo los probamos, primero en animales, después Sí, cuando estamos sí. seguros, pruebas en voluntarios humanos para ver si son seguros, luego pruebas a ver si inducen inmunidad, luego a ver si ya tenemos la vacuna, ahora vamos a montar una fábrica que la produzca en grandes cantidades, cosa que no es ninguna tontería, una buena fábrica de vacunas. Bueno, pues esto también se están tratando de saltar escalones. Hay 6 o 7 plataformas de posibles vacunas que cubren desde proteínas concretas del virus como antígeno hasta el virus muerto, el virus entero, muerto o atenuado, para vacunar. Algunas ya están en pruebas en humanos, se ha podido encontrar un soporte ético para admitir esta prueba directa en humanos de seguridad y con todo, la previsión es que es muy difícil, a pesar de toda esta prisa, tener una vacuna. Sí se tiene en menos de 12 a 18 meses. Yo he de Tenerla confesarle que a mí eso me sigue sorprendiendo un poco. Con la cantidad de avances que hay hoy en día y cómo vemos las cosas casi imposibles, increíbles en comunicaciones, en transportes, en la tecnología que tenemos en dispositivos electrónicos, que tenga que ser algo tan largo, o sea, que todo el mundo pudiendo trabajar, digamos, incluso en coordinación, cooperación, las 24 horas del día prácticamente en diferentes partes, con tanta tecnología a punta, con aparatos, con etcétera. ¿Cómo no puede haber algo, digamos, que acelere, ¿no? Ese proceso de cruzar o las combinaciones que se tengan que hacer? Me sorprende que sea algo que digan, es irremediable, hay que esperar ese tiempo. es una buena reclamación a la ciencia. El propio presidente Trump les dijo hace mes y medio o 2 a los científicos, a ver, dense prisa ustedes. Ellos le replicaron diciendo, bueno, piénselo cuando hace los presupuestos porque los está recortando. Pero aparte de estas reclamaciones mutuas, sí que en ciencia las cosas tienen los plazos que tienen. Y es verdad lo que dice en relación con las vacunas, el proceso está siendo mucho más acelerado de lo que cabría esperar. Cuidado, eso no quiere decir que tengamos la vacuna en 12 meses. Quiere decir que podríamos haberla estudiado y dispuesto para producir en ese tiempo. Pero vamos a ver si sale. Vamos a ver si es eficaz. Vamos a ver si induce inmunidad protectora en el sentido que se requiere.
en todo este esquema nos movemos. Las reclamaciones a la ciencia las considero absolutamente justas. Es más, en el ambiente científico se está también haciendo un esfuerzo que yo creo que era necesario, porque las autoridades regulatorias, no ya los Sí. investigadores que dicen, he encontrado un tratamiento o estamos encontrando esta vacuna. Luego vienen las autoridades regulatorias que dicen, a ver, eso que usted va a administrar a seres humanos, yo le voy a poner muchas exigencias, no crea que va Claro, claro, sí, las trabas, los protocolos, sí, sí. usted ya le diré yo cuándo, demuéstreme esto, demuéstreme lo otro, demuéstreme lo demás allá. Y claro, los organismos regulatorios que aprueban medicamentos y tratamientos y terapias, esos organismos regulatorios también están obligados a hacer un esfuerzo de imaginación para, asegurando sus exigencias, tratar también de acelerar en el tiempo. Todo este es el mundo en que nos movemos. Es un mundo, diríamos, desde el punto de vista del avance del conocimiento científico y del avance de sus aplicaciones, fascinante, si no fuera porque vivimos en una situación trágica para muchas personas, con la cantidad de fallecimientos que están sucediendo, más en algunos países que en otros. Ya saben que nos llevamos una parte muy mala en España, y con las situaciones a las que nos obliga el poner a punto todo el conocimiento científico, pero sobre todo hacerlo patente en aplicaciones médicas, prácticas y sanitarias que planteen soluciones. Pues Dios quiera que sea así y que en lugares como habéis hecho en la Fundación Quaes y como hace también pues el Grupo Ascires y tantos profesionales de prestigio que como siempre decimos y recordamos ahí en España y en concreto, y antes me ha gustado cuando ha dicho que la primera prueba o el primer, creo que fue análisis del genoma algo se hizo en Valencia, hay que reconocer que tenemos aquí pues siempre unos profesionales y unas técnicas Joseca, tantas veces pioneras. me dejas Ramón hacerle una Sentís, pregunta al profesor también. por supuesto, y de Ricardo Yaya también. Tiene Encantado total de libertad. hablar con un ilustre científico como usted, doctor. Bueno, muchas gracias. El honor es para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le han preguntado y sobre todo los ciudadanos a pie, me refiero a los ciudadanos a pie a nivel científico, nos preguntamos en muchos casos qué ocurre con una pandemia como la que tenemos desgraciadamente hoy en el mundo, tan globalizada, que en unos países esté tan virulenta y en otros países, en cambio, esté mucho más suavizada. ¿Por qué en algunos países el confinamiento casi se reserva a la voluntad de los ciudadanos, mientras que en otros países como es el nuestro, desgraciadamente, el confinamiento pues es de obligado cumplimiento y además los ciudadanos no podemos hacer prácticamente de a pie, no podemos hacer prácticamente en nada contra este tipo de disposiciones, porque en primer lugar desconocemos básicamente la virulencia de lo que significa esta pandemia y en segundo lugar no tenemos claro muchas veces las informaciones que oficialmente se nos dispensan, ¿no? ¿Cuál es su opinión realmente? ¿Por qué existen estas diferencias entre algunos países, como por ejemplo los países escandinavos, donde el virus pues, es muchísimo más suave que, por ejemplo, en los países latinos, como es el caso de Italia o de España? Bueno, pues con perdón por la autocita, hoy precisamente trato de ese tema en una columna que publico con cierta regularidad en el periódico ABC. Precisamente me refiero a que siendo una pandemia, pues son muy heterogéneos los resultados. Tenemos ese estigma. En España precisamente no tenemos los mejores, sino que tenemos los peores. Y eso es muy triste. Pero ya no es una cuestión ni de países latinos ni demás. Es verdad, hay varias cuestiones que están ahí. Por ejemplo, en el clima cálido probablemente se propaga y se transmite un poco menos. Y cuando llega la estación cálida podemos esperar quizá una reducción, sobre todo porque hubo otros antecedentes, un virus muy parecido a este que emergió en 2002 y que acabó desapareciendo en 2008. Pero lo cierto es que aun siendo una pandemia, el manejo, una pandemia que empieza en China, que China la acaba exportando, aun siendo así, el manejo ha sido muy desigual, pero no ya entre los países nórdicos o el sur de Europa, sino entre España y Portugal, algo que está tan próximo a todo ello. Y naturalmente tenemos que analizar qué se ha hecho y cuáles son las consecuencias. Es verdad que ha habido países que han empezado muy pronto, como Alemania, a hacer análisis, a hacer estudios, a
a controlar a la gente infectada y han podido llegar a tiempo de la expansión, que la han tenido importante, pues con las cosas más controladas. Han hecho sus previsiones del sistema sanitario para atender a los enfermos previsibles y demás. En Italia les sorprendió con una intensidad enorme en un determinado momento, un desbordamiento de los hospitales y demás. Y nosotros, con 15 días de retraso frente a Italia, pues nos ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que hay que decirlo, no, y esto no es una afirmación política, la ideología tiene su sitio, pero las manifestaciones del 8 de marzo, el interés en no aplicar medidas antes para facilitar movilizaciones, realmente fue una bomba vírica en España. Y claro, hemos llegado tarde al mismo tiempo, pues resulta que tampoco se habían tomado las previsiones en cuanto a disponibilidad del propio sistema hospitalario y decimos que en España es muy bueno y así es, y tenemos una cobertura universal y tenemos unas circunstancias que son muy favorables, pero es verdad que en muchos lugares pues el sistema se ha visto desbordado. Ahora estamos un poco remontando esos hospitales especiales que se montaron en IFEMA en Madrid. En Valencia también se ha montado otro. No sé cuál sea la situación. El de IFEMA parece que está próximo a desmontarse porque ya ha pasado lo más gordo. Pero efectivamente la gestión ha sido diferente y los resultados, el balance, también lo es. Y habrá que aprender. Claro, ahora tenemos que plantearnos una cosa, que es esa salida del llamado confinamiento. Por cierto, que aprovecho para decir que el diccionario de la Real Academia Española habla de confinamiento como cuando a una persona se le desplaza fuera de su domicilio a otro lugar geográfico para mantenerlo fuera del lugar donde vive por un castigo, un Claro, destierro. se le mantiene a alguien confinado, ¿no? Como desterrado, claro, claro. O En sea, esto cambio, técnicamente no sería Sí, así, aquí sería un estamos desterrados encierro. en nuestro propio Claro, es domicilio. lo que se llama arresto domiciliario. lo nuestro es arresto Sí, sí, domiciliario. sí, es verdad, es verdad. Es lo que vivimos, pero a veces se piensa que por cambiarle las palabras, está claro que el arresto es forzoso y no por delincuentes, pero a veces se busca con las palabras Cambiar la realidad, sí, sí. un Generar, moldear una realidad que, distinta. Pues que les quizás lo mejor es llamarle encierro y ya está. encierro, permanencia en el domicilio, etcétera, etcétera. Eso está. Ahora necesitamos también un poco de sentido común para la salida. Es verdad, pues hablábamos antes de los países nórdicos. Suecia es de los países que encerraron muy poco, que no las medidas de permanencia en los domicilios las tuvieron muy, muy laxas y sin embargo no han tenido una gran extensión. Lo que sí es cierto es que los ciudadanos fueron muy respetuosos con las instrucciones y se podía ver hace un mes a la gente en las terrazas, Así es. sentados en la terraza de un bar, pero en lugar de estar al lado o 4 o 5 personas agrupadas, pues había 2 Ya, personas en una mesa suficientemente distanciadas. cierto. ¿Esto es posible entre nosotros? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que saberlo también liderar y generar, pero de eso nos queda mucho. Nos queda mucho todavía de eso. Pues la Creo. realidad es que hay que tener en cuenta, yo creo que es importante este apunte que hace el catedrático Nombela, presidente de la Fundación CUAES, hay que tener en cuenta, yo creo que también a la hora de tomar medidas de gestión, medidas políticas, etcétera, cómo es cada pueblo, cómo es cada comportamiento, todo influye, todo afecta y lo hablamos, el clima, la manera de ser, la gastronomía, cómo nos alimentamos, pues también cómo nos comportamos. Es verdad que aquí tenemos comportamientos sociales en general distintos. No creo que sean ni mejores ni peores en otros sitios, incluso somos aquí normalmente mucho más amables, divertidos y por eso nos vienen a buscar y vienen aquí a disfrutar, incluso a retirarse muchos de los europeos de otros países donde esto ha tenido menor impacto. Pero es verdad que muchos de nuestros comportamientos se puede considerar que no favorecen este tipo de nueva sociedad que al menos durante unos meses parece que vamos a tener que mantener, de distancias, de protocolos, de una higiene más estricta, ¿no? Todo eso
yo creo que lo tenemos muy poco interiorizado, todos, no unos u otros, en general, todos sin distinción de edades o incluso ni de preparación profesional, académica, cultural. Hay gente de todo tipo, con mucha formación, que puede tener esos comportamientos, etcétera. Sin embargo, yo creo que va mucho más allá de eso, Joseca, y hay que considerar algo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, y es que los gobiernos han tomado medidas muy distintas. No solamente las poblaciones se han comportado de un modo o de otro, sino que los gobiernos han tomado las medidas muy diferentes, o sobre todo las han tomado antes o después que otros. Fijaos el caso de Portugal y Grecia. Portugal y Grecia, como carácter mediterráneo, son muy parecidos a nosotros. Totalmente, y sin me parece una comparación la más adecuada. Las cifras de su tasa de mortalidad es muy inferior a la nuestra. ¿Por qué? Porque tanto Grecia como Portugal, teniendo unos sistemas sanitarios, sobre todo el griego, mucho más débiles que el nuestro, han sabido tomar las medidas a tiempo y han contado con una población muy disciplinada, a diferencia de lo que se podía esperar según los criterios norteños. Grecia, el ejemplo griego, es extraordinariamente ilustrativo. Grecia tiene una de las mortalidades con una de las sanidades más débiles del sistema europeo, de la Unión Europea. ¿Por qué hemos podido ver esto? Porque se tomaron las medidas a tiempo. Ellos vieron venir esto. Y a diferencia de Italia, España y Francia, que tenían sus motivos para retrasar, el profesor Nombela los ha nombrado muy bien, ellos sí que cerraron sus países, ellos sí que hicieron test, ellos sí que tomaron las medidas de confinamiento a tiempo. Por tanto, no solamente hay un comportamiento distinto de las poblaciones, sino que hay una toma de decisiones precoz de los gobiernos que para eso están, de las autoridades sanitarias que para eso están. En Asia, Corea del Sur, que ya se la ve venir porque conoce perfectamente lo que le viene de China de forma regular, tomó unas medidas inmediatas. Test masivos a su población, confinamiento de los positivos con seguimiento telemático, con una app que era obligatoria descargarse y rellenar, y ha tenido un mínimo impacto sobre su economía. Lo único que cerró realmente en Corea fueron durante 14 días todos los colegios, porque sabemos, el profesor Nombela nos ilustrará bien sobre este tema, que son los niños, los jóvenes, los que realmente actúan como expansor del virus, y las personas mayores son los que realmente lo van a sufrir con mayor gravedad después. Corea del Sur cerró los colegios, cerró, por lo tanto, el factor de máxima expansividad del virus y evitó cerrar de este modo su economía. Eso sí, ahí sí que tenemos una población enormemente disciplinada, pero también se conjuga el hecho de que hay un gobierno enormemente previsor que tenía mascarillas, que tenía test, que tenía todo preparado para hacer frente a una eventual pandemia procedente de China. Eso es completamente cierto y se pueden seguir incluso encontrando ejemplos en el lado bueno y en el lado malo. Hay un país que también llama la atención, que es la India, con una población masiva, con unas bolsas de pobreza tremendas, que no tiene capacidad para hacer muchos test y que, sin embargo, también lo están llevando relativamente bien, con unos controles, con una vigilancia suficiente para implementar medidas y con unas limitaciones de las que aquí estamos libres y, sin embargo, pues ese lamento que estamos haciendo de lo que nos ha pasado en España, la cantidad, porque yo esta mañana cuando oía la cifra de fallecimientos está ya baja, 300 y pico, qué barbaridad, porque que cada persona de estas tiene nombre y apellidos. Efectivamente, y familia, y amigos, y un trabajo. Bueno, pues sí, ya son un número, y qué bien que si mañana son 20 menos, pues igual decimos, y si son 100 menos, pues qué bien, pero realmente, aparte de otras cuestiones que están por el camino, y es cómo se cuenta, cómo se diagnostica, en todo eso seguimos necesitados de una mejora de la situación y de las condiciones. En todo caso, yo también confío en que nuestro sistema científico pues pueda aportar, porque no le están dejando. Podría haber muchos más laboratorios haciendo PCRs. Eso es increíble. Es increíble que no estén dejando si hay capacidad. Es que lo que la gente no puede entender es
que una mala gestión gubernamental o una nefasta acabe incluso limitando las capacidades reales que sí que tiene, digamos, el pueblo y la sociedad española, porque hay buenos profesionales, buenas industrias, hay también laboratorios, hay de todo, podríamos decir, o hay suficiente. Si es que no tenemos de nada, hacen lo que pueden con lo poco que hay, pero habiendo de todo, es como que digan, un momento, paraos, y con la gastronomía, por ejemplo, española, dijeran a base de sándwich y arroz blanco, y esperar un momento para no malgastar. Y tú diciendo, pues si tenemos materia prima para cocinar todo tipo de platos más sanos y mejores, quiere dejarnos tranquilos que la gente vaya preparando, que le vayan trabajando. Y esa especie de control, yo creo que al final es contraproducente. Es que es Sinceramente, difícil de entender, ¿eh? Yo creo. La gente esto, si te lo explicas. Sinceramente, a través de los medios de comunicación y de otros medios más selectivos, desgraciadamente en España la colaboración público-privada a nivel sanitario Se nos ha quedado cortada la conexión ahora mismo con Ramón Sentís. Se había quedado paralizado, Ramón. Un momento, a ver, repite ahora. De todas formas, tendremos, me sabe mal que... Adelante. Estaba diciendo que, desgraciadamente, en España lo que ha pasado también a través de los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, porque son noticias como muy selectivas, se ha visto reflejado el gravísimo problema que ha habido de coordinación y sobre todo de colaboración público-privada, que en muchos casos, pues empresas privadas, laboratorios, empresas farmacéuticas y demás, que han intentado colaborar con el gobierno y el gobierno ha desechado en parte o en mucho o en nada esa colaboración. Eso ha conllevado, pues desgraciadamente yo creo, a una ralentización del problema vírico en España y el hecho de que en estos momentos pues aún no tengan el gobierno muy claras las cosas. El hecho de la falta fundamentalmente de test para la población que prevé ni más ni menos las personas que están contagiadas y por lo tanto un proceso de selección para que estas personas sigan encerradas en sus domicilios y el resto de población sana pueda seguir trabajando para que la economía no se deteriore, pues eso realmente va a estar haciendo mucho daño al futuro de este país. Bueno, pues, profesor Nombela, yo creo que hemos hecho ya casi más de la mitad del programa, pero qué bien, qué a gusto. Yo me dan ganas de decirle, quédese de tertuliano con nosotros algún día más, porque qué bien lo explica, qué bueno es tener a alguien con tantos conocimientos, pero como siempre digo, que los sepa transmitir, que los explique, que se explaye en las respuestas, porque yo creo que eso la audiencia lo agradece y yo personalmente se lo quiero agradecer mucho, de verdad. Pues muy amable, es un placer haber estado con ustedes y estoy a su disposición, por supuesto. Tenemos por delante todavía muchas más cosas que hablar de esta situación tan inédita para el conjunto de la humanidad. Pues si le parece, hablaremos más veces con usted. Le llamaremos y estaremos en contacto y además con esta excepcional circunstancia que estamos viviendo, yo creo que nos puede aportar mucho, de verdad. Será un gran placer. Encantado. Pues muchísimas gracias por haber estado en Es la Tarde. Despedimos al profesor Nombela. Ha sido un lujo y nosotros... Buenas tardes, profesor, y gracias. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y si les parece, a don Ramón Sentís, a don Ricardo Yaya, vamos a hacer ese silencio brevísimo y seguido metemos la publicidad porque no hemos hecho ni la pausa para publicidad hoy y llevamos ya 3 partes del programa. Hacemos ese momento de respetuoso silencio por las víctimas, por esa cantidad tan brutal de víctimas diarias aquí, con todo nuestro cariño desde Es la Tarde en Valencia. Y después de ese silencio, hoy tenemos ahora para hacer un poquito de tertulia, porque hemos hecho casi todo el programa, pero creo que muy interesante, con el presidente de la Fundación CUAES, con el catedrático César Nombela. Hacemos una pausa, vamos a publicidad, Emilio Navarro en la realización y seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia, lunes 27 de abril, hoy con Ramón Sentís y Ricardo Yaya. Ya no les digo sean bienvenidos, sean bien hallados todos los que están ahí en el 90.5 y en www.esradiovalencia.es. Bueno, volvemos de publicidad y doctor Yaya y Ramón Sentís, ¿qué les parece lo de ayer? Por ir un poco a la actualidad, porque yo tengo pánico. Creo que la mente de Iván Redondo es muchísimo más peligrosa de lo que podíamos imaginar. Ahora han dicho que se pelee la sociedad,
que se odien entre ellos, que no se den cuenta que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que todo el mundo que yo conozco, medianamente civilizado, pasa sus días y sus horas soñando con un juicio justo, un juicio que les hiciera una condena durísima, porque creo que son los dirigentes más negligentes que hay posiblemente en todo el globo terráqueo, sin tener en cuenta dictaduras o estados fallidos o países en construcción. En una democracia es atroz lo que están haciendo. Y que consigan que la gente solo se cabree, se insulte por barrios o por zonas, por si en el Río había 20 y en no sé qué parque había 10 hablando, ¿no les provoca verdadera tristeza de la perversidad que tienen como líderes y como gobernantes? Empieza tú, Ricardo. Sí. Mira, yo, como sabes, tengo niños pequeños y bueno, pues mis hijos salieron. Yo lo cierto es que ayer cuando los niños salieron por primera vez, en la zona en la que yo pude ver, se cumplieron todas las normas que el gobierno había dictado. Sin embargo, sí que es cierto que en redes pues, ha circulado algunas imágenes que llaman la atención. Ahora, yo creo que en la mayor parte de los casos esas normas se cumplieron correctamente. Lo que tú dices, efectivamente, Joseca, pues sí, yo creo que el señor Redondo es una mente perversa y es capaz de hacer esto y muchas cosas más. Es que lo pensé, Ricardo, porque dije, claro, es perfecto. Ayer había un momento que gente muy civilizada, muy buena y muy todo, dicen, es que son malos mis vecinos, por culpa de ellos moriremos todos. Pero fíjate que eso está ocurriendo desde el principio del confinamiento. Un detalle, los sanitarios ya se han revelado y gracias a ellos han dicho, no, y eso te lo voy a contar. Aplausos, queremos EPIs. Eso te lo voy a contar porque ayer pasó algo que quiero contar a la audiencia porque debes saberlo. Pero volviendo a esto de los enfrentamientos entre población, sí que es cierto que desde el inicio del confinamiento se están viendo esta policía de los balcones que se ha llegado a llamar, que es la que te señala con el dedo cuando no llevas una mascarilla, cuando llevas a un niño, cuando... Bien, esto, las autoridades, cuando someten a sus poblaciones a situaciones de estrés máximo como esta, ya lo tienen en cuenta. Ya saben que habrá una parte de la población que les hará el trabajo sucio, entre comillas. Cuentan con ello. Este tipo de enfrentamiento entre la propia población que está siendo sometida al confinamiento, al estrés, a cualquier medida autoritaria, de algún modo, ya es descontada por las autoridades. Ya saben que esto va a ocurrir, cuentan con ello. Y es más, les va perfectamente para sus fines, para la obtención de sus fines, para la consecución de sus fines. En cuanto a lo de los sanitarios, sí que es cierto que hay un gran movimiento ya de sanitarios que han alzado su voz y que ayer mismo nos manifestamos, porque yo también, de forma virtual, siguiendo la convocatoria de Mónica Lalanda, que es una gran médico que es capaz de comunicar con enorme facilidad. Bien, seguimos su convocatoria, 90 compañeros médicos, auxiliares, enfermeras, profesores relacionados con la sanidad, todos nosotros, los 90, convocamos esta manifestación. Ayer fuimos trending topic en España, en Twitter, y lo cierto es que tuvimos un enorme apoyo y notamos al mismo tiempo un enorme rechazo de un sector de compañeros que, bien porque apoyan al gobierno por intereses en los que no voy a entrar, o bien porque no se consideraron suficientemente protagonistas en la convocatoria, pues intentaron boicotearla. Lamentablemente para ellos no les salió la jugada. Fuimos trending topic, más de 100.000 retweets de nuestras propuestas y que básicamente eran denunciar la nefasta gestión del gobierno, especialmente en la toma de decisiones que hacen referencia a la seguridad de la población y a la seguridad de los profesionales sanitarios, que han derivado en más de 23.000 muertos declarados entre la población española, decenas de muertos, más de 50 muertos declarados entre el personal sanitario y la nefasta cifra de más de 33.000 sanitarios contagiados. Somos el país con más sanitarios contagiados en el mundo. Eso, y además hemos tenido que oír frases muy desagradables, muy desafortunadas por parte de algunas autoridades en nuestro país con referencia a esto. Miren, la mayor parte de mis compañeros de primera línea se han contagiado
atendiendo a sus pacientes en primera línea. Yo soy un privilegiado, yo no estoy en la primera línea, yo no estoy en los despachos de mis compañeros de atención primaria, que son, esos sí que son los héroes. O en las urgencias o en las UCIs. Yo no estoy ahí, yo soy un privilegiado. Pero mis compañeros de atención primaria, de las UCIs y los servicios de urgencias han estado luchando con medios que todos hemos visto y que en muchos casos daban vergüenza ajena. Da vergüenza. Que yo me he sentido avergonzado de mi país, porque esto lo ha visto el resto del mundo. Y esto no puede ser así. Somos, si no me equivoco, la 12ª potencia mundial económica. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno no haya tenido en cuenta esto, no haya previsto una situación de este calibre y no tenga los mecanismos necesarios lo suficientemente flexibles como para hacer frente a esto? Yo la verdad es que me indigno. Sí que es cierto que los comportamientos puntuales de determinadas personas en la calle ayer al salir pueden ser criticables, pero vamos a ver, no desviemos el foco. Lo que es realmente crítico es la imprevisión de nuestro gobierno, y esto es lo que debe ser denunciado por todos los medios, y muchos de ellos están callando como puertas, voy a decir, ¿de acuerdo? Yo creo que Ramón Sentís, diga algo, porque es que nos quedan 5 o 6 minutos. Hemos hecho casi todo el programa en la entrevista, que creo que era interesante, y además habéis participado con Nombela. Entonces quiero también que ahora, sobre este tema, ya no vamos a llegar a más. Una gran editorial de hoy de las provincias, por cierto, titulado La irresponsabilidad de Ribó por abrir el río, que era otra opción, decir, el río que es tan grande acumulará mucha gente, que la gente pase por las calles y jardines de los barrios que son más pequeños, no puedes generar una acumulación igual. Eso es así, que cuando abres un espacio más grande tiene todo sentido. Y te esperas unos días, 15, y ya hacia la semana que viene o la siguiente, abres el río. También hay más irresponsabilidades del señor Ribó. El hecho de que haya querido empezar las obras de un carril en la calle Colón y la peatonalización de la propia eso ya lo plaza del Ayuntamiento, eso realmente es terrible, ¿no? Porque hay que pensar, diríamos, bueno, si en estos momentos el gran problema que hay es que sobre todo en los transportes públicos no puede haber aglomeración y tal, lógicamente el transporte público tendrá que tener otra forma u otra viabilidad, ¿no? Y hacer ahora eso, aprovechando que la gente no está en la calle, que la oposición no puede decir nada, etcétera, etcétera, me parece de un carácter sectario. Con respecto a la crisis que tenemos en España, yo creo que, espero que dentro de un poco tiempo, si volvemos a la normalidad democrática y no se suscita ninguna otra situación, llamémosle anómala, a la manipulación que está realizando el propio gobierno, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las pautas de comportamiento que pueden tener los ciudadanos y que conlleva lo que ha dicho muy bien el doctor Yaya con respecto a la policía de balcones y a la policía de los propios convecinos y ciudadanos españoles con respecto a otros. Lo que sí es cierto es que yo creo que este comportamiento de las autoridades españolas y la forma en que ha llevado la gestión se verá en las universidades y habrán estudios de politología, de sociología y también de psicología de ver cómo un gobierno puede llegar a manipular de tal forma a muchísimos ciudadanos y no lo ha podido lograr. Eso es la consecuencia o el resultado final que me gustaría que llegaran a tener. Pues quizá algún día ocurra así. Doctor Yaya, nos quedan pocos minutos. ¿Alguna canción para acabarla tienen pensada, no? ¿Tienes una canción, Ramón? No lo he pensado, pero bueno, tengo muchas, ¿no? Pero mi mujer estos últimos días está con el Aleluya de Bernard Cohen, que me encanta. Bueno, pues es Aleluya. Doctor Yaya, ¿qué quería decir? No, simplemente quería hacer una matización, pero yo creo que con el Aleluya que propone Ramón vamos a estar todos satisfechos. ¿Pero qué matización quería hacer? ¿Quería comentar algo? Por supuesto, que estamos en los últimos minutos, pero puede hablar aún. Sí, a ver, es que no acabo de estar de acuerdo con vosotros con respecto a lo de la apertura del río. Mirad, una de las primeras cosas que yo le critiqué a las autoridades fue que cerrasen, al principio del confinamiento, que cerrasen o que disminuyesen la frecuencia de transporte público. ¿Por qué? Porque eso generó más aglomeraciones. En el río es nuestro gran espacio público, Ramón. Yo creo que si ya se había dado la orden o el permiso
para sacar a los niños, qué mejor que nuestro más grande espacio público, para que hubiese un mayor distanciamiento social. Yo creo que fue Y quizá con un refuerzo de policía local, adrede, avisando. Bueno, en la zona en la que yo hay estuve, mucha policía antes de un castillo de fuego. Había bastante policía y además nos sobrevolaba el helicóptero diciendo que había que mantener la distancia social. De modo que yo, la verdad es que yo viví... Salió. Sí, salí y ¿Todo bien? Sí, sin ningún problema. Además, yo lo miraba con espíritu crítico, os lo aseguro, José Ramón. Y lo que vi es un pueblo, una población muy disciplinada y que cumplió a rajatabla lo que se le había pedido. Yo les voy a decir una cosa, acabando. Yo pude pasear. Con esto de las irresponsables que tanta gente ha dicho, Dios mío, qué irresponsables, yo desde que oí la primera vez somos unos irresponsables, dije, pero lo dudaban. 7 millones de votos entre el PSOE y Podemos, por lo menos hay 7 millones de irresponsables en España. ¿Les parece poco? Creo que poco nos pasa. Que hubiera ayer 1.000, 2.000 o 100.000 españoles que se juntaran en grupos no cumpliendo el distanciamiento y generando una situación en la que quizá se pudieran contagiar unos a otros, me parece pecata minuta en comparación con que Podemos, un partido neocomunista, y el PSOE de Pedro Sánchez, expulsado por el propio PSOE, tengan 7 millones de votos y estén gobernando en España. Eso denota una irresponsabilidad infinitamente superior a cualquier corrillo formado ayer. Y la gente se enfada con el corrillo, no con las atrocidades que vota su vecino. Hombre, un poco de sentido común. No me cabe la menor duda que desgraciadamente estamos, y es una frase un poco manida, pero es el peor gobierno para el peor momento que pueda tener España, desde luego. Bueno, pues con esa sentencia que creo que resume todo muy bien. Ramón Sentís, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo. Ricardo amigo. Yaya, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Volveremos mañana, que será martes 28. Gracias a Emilio Navarro en la realización. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.